Sí, no, bueno, tenemos el placer de hablar para mí, para Sergio, para el equipo, con una de las personas en una profesión de las más impactantes, de las más imprescindibles. Además, en este tiempo que ha pasado, sí. Y algo me parece a mí fundamental, que nos pueden contar la realidad fuera de la política, de lo que se vive ahí adentro caminando. Sí, yo creo que hay una política también igual, ahí adentro y caminando, ¿no? Está bien. Lo que yo digo es que no va a estar tergiversada por la política, va a ser la realidad. Claro, tal cual. Sí, eso totalmente tienes razón, Sergio, sí. Bueno, hablamos de la enfermería, del sector enfermería, enfermera, enfermero. Vamos a charlar unos minutos con quien es enfermera del Hospital Tornú, referente de la Asociación de Licenciados en Enfermería, ALE. Ella es Carolina Cáceres. Carolina, bienvenida. Gracias por la bienvenida. Bueno, ¿cómo te va? Bien, acá estamos. Bueno. En la lucha. Bueno, ¿por qué sos enfermera, che? Bueno, hay seguramente una historicidad ahí, lo debo llevar en la sangre. Mi abuela era enfermera, mi padre también. No, ya está, ¿cómo vas a salir de ahí? Mi mamá en la escuela de enfermería. Es imposible salir de ahí, ¿no? Por Calculo ahora, que algo de eso debe haber. Mira, todos enfermeros y enfermeras, qué bueno. ¿Y qué es ser enfermera? Bueno, ser enfermera es tener mucha conciencia social. Mucha conciencia social. Me gusta hablar de conciencia social porque generalmente hablan de vocación con la enfermería, pero viste que la vocación muchas veces se asocia a que esta precarización que sufrimos como si fuera algo normal, ¿no? Que uno tiene que aguantar. Y me parece que eso es bastante equivocado, así que creo que eso es lo que más resalto de la enfermería, es conciencia social. ¿La pandemia no mejoró la plata, el salario? No, claramente la pandemia lo que vino es a exponer una situación que ya era difícil en el sistema de salud público, en el sistema de salud en general, toda la enfermería en distintas jurisdicciones la está pasando muy mal, y la pandemia dejó expuesta toda esta realidad muy difícil para el sector, de salarios de pobreza, de falta de reconocimiento, ¿no? De abandono total, de mucha precarización en el sector. Estamos charlando con la enfermera Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú, referente de la Asociación de Licenciados en Enfermería. ¿El promedio de salario de un enfermero o enfermera? Bueno, aquí en la ciudad más rica del país, una enfermera con antigüedad y con una licenciatura, con una carrera de grado, está cobrando 60.000 pesos, 65. Eso de sueldo básico. Eso de sueldo en mano. Eso es lo que tenemos de salario. Con los francos, ¿por qué te pregunto esto? Tuve una situación personal no hace mucho tiempo con mi mamá, estuvo en una clínica privada, y lo que decía al principio, ¿no? La posibilidad de que no esté sesgado. Yo hablaba con las enfermeras y sobre todo las de los fines de semana estaban como 48 horas seguidas. Yo la iba a visitar y decía, pero ¿estás de nuevo? Sí, claro, no me fui, me decía. Sí, en muchos casos quienes trabajan en fines de semana trabajan 12 horas generalmente, continuas, y muchas veces por un tema de distancias, si vos trabajas de 12 a 12, claro, salís a las 12 de la noche, tenés que volver a provincia, un salario de enfermera no da para alquilar un departamento acá en Capital. Bueno, muchas tienen que viajar lejos, entonces eligen quedarse en el hospital, hacen horas módulo para cobrar un poco más y continúan la guardia horas y horas extenuantes, ¿no? 60.000 pesos es una miseria. Es realmente una miseria, está por debajo de la línea de pobreza. Hay gente que gana menos también, no quiero ser banal, pero 60.000 pesos es... Ahora, yo tengo un amigo que pasó por COVID, ¿no? Cuando pude hablar con él, le digo, Andrés, los médicos las pelotas, me dice. El médico de la puerta leía una tablita, claro. Acá la que eran las enfermeras y los enfermeros. Wow. Sí, claramente, en la pandemia se expuso mucho más. Bueno, ¿cuál es la tarea que venimos a hacer y cuál es la importancia, el rol del sector, ¿no? Absolutamente imprescindible. Ya antes de la pandemia, y esto lo dice la OMS, no lo decimos nosotras, el 70% de las acciones que se realizan en el sistema de salud hacia el paciente las ejecuta una enfermera o un enfermero. El 70% ejecutada por enfermeras y enfermeros. Ahora, eso, bueno, vos decías, el salario es poco en comparación con otros trabajos, con lo que hay que compararlos con profesionales de la salud. Eso es lo que corresponde. Y ahí cuando comparás, nosotras estamos cobrando la mitad que el resto de profesionales de la salud.
Y Eso si hablamos realmente 120, tampoco estamos hablando de... No, que no ganan bien. ¿No es cierto? O sea, Claro. que no es que Claro. les sobre, que no es que estemos Claro. diciendo que están Claro. bien pagos, porque Claro. todo el sector de salud la está pasando mal, pero digo, en el sector de enfermería hay una discriminación absoluta Sí, a nuestra claramente. profesión, Claro. que cumple con todos los requisitos de la ley de carrera de profesionales, la ley 6035, y estamos excluidas de esta ley ¿Por una... qué eso? ¿Y por qué eso? Bueno, básicamente porque es la decisión política que ha tomado el gobierno de la ciudad en concordancia, ¿no?, con la Asociación de Médicos Municipales, que claramente no tiene ningún interés en que la enfermería tenga reconocimiento y pueda disputarle al interior de los hospitales. Digo, somos un colectivo importante en cantidad de gente y también en formación. Muchas de nuestras compañeras hacen especialidades, maestrías, residencias, todo eso no está reconocido. Entonces, si estuviéramos en la carrera de profesionales, bueno, perfectamente podríamos participar, por ejemplo, de un concurso interdisciplinario como hay hoy para gerenciar un centro de salud, por ejemplo. Carolina, Mirá, ¿y mirá. vos crees que es solo una cuestión económica o crees que hay otra cosa? No, por eso te digo, es la cuestión económica del gobierno que no quiere pagar, la Asociación Médicos Municipales que no tiene ningún interés en compartir, en dejar de tener el poder absoluto en los hospitales y de manejarse como patrones de estancia. Me refiero a la dirigencia. Obviamente hay compañeros y compañeras médicos que no tienen esa intención y que nos reconocen. Pero también el gremio mayoritario que representa al sector, por ser el gremio que representa el escalafón general, que es donde Bien. estamos nosotras, no en el Médicos escalafón municipales. profesional. No, es SUTECBA. Ah, bien. SUTECBA, bien. que no tiene tampoco ningún interés en que la enfermería pase a la carrera, por un lado porque perderían la cuota sindical nuestra, que eso es lo que defienden, y por el otro porque últimamente no vienen peleando por nada, digo, tampoco pelean por salario para el sector, así que... Y el gobierno, bueno, es clara la discriminación que sufrimos. Digo, el año anterior, este año no otorgó ningún bono el gobierno de la ciudad. ¿Vaso de vino? Gracias. Pero, por ejemplo, el año anterior, cuando entregó algún que otro bono, entregó para los profesionales un valor que era miserable igual, porque eran 10.000 pesos, pero para las enfermeras, incluso a pesar de tener carrera profesional, incluso a pesar de estar en primera línea, incluso a pesar de que fuimos el colectivo con mayor cantidad de compañeros y compañeras muertos en pandemia por el contagio, porque somos primera línea, porque lo que decía recién Oscar, o sea, estamos haciendo ahí, todas las claro, tareas más en totalmente. pandemia. Bueno, cobramos la mitad, 5.000 pesos, como si nuestras vidas valen la mitad, nuestro esfuerzo vale la mitad, nuestras carreras valen la mitad, todo, no sé. Ahora, pero yo he injusticia, escuchado ¿no? a la política con el presidente a la cabeza, con reconocimientos, el Malbrán, los enfermeros, las enfermeras. Digo, está bien, hay una colegiación en el medio, no depende todo de él. Digo, si hubiera muchas Carolinas que zapatean, a lo mejor también. Pero no hay. O sea, la pandemia no le ha dado una mejor calidad de vida desde lo laboral económico. No, a ver, creo que han hecho mucho campaña electoral hablando de nosotras y nosotros. La realidad es que ninguno ha presentado una solución a nuestros problemas principales, ¿no? Que tienen que ver con lo salarial, con el reconocimiento profesional, con el pase a planta de los contratados. Digo, mientras Alberto presenta una ley de jerarquización de la enfermería que cuando la lees no dice nada más que otorgar becas, sobre todo para el sector terciario. Además, ni siquiera está fomentando la licenciatura y además entrega becas a sectores privados. Eso Hablas del proyecto de ley sobre el enfermería. proyecto, sí, el Ajá. proyecto de Jay. ¿No hay mejoría para ustedes ahí? ¿Entendés? Y no, es un proyecto que básicamente lo que otorga son becas para que la gente elija estudiar enfermería de nivel terciario y le ofrece becas a sectores privados, como por ejemplo a DAER, para que desde Sanidad forme enfermeras ¿Y eso está con mal, capacitación terciaria. Creo que es absolutamente insuficiente. Creo que si hablamos de jerarquización de la enfermería, de lo primero que tenemos que hablar es de un salario, de un piso salarial para todo el sector en el país, y de eso no se habla, de salario no se habla, que debería fomentar que todas las jurisdicciones estén obligadas a incluir a nuestra profesión dentro de las carreras profesionales de sus jurisdicciones, y eso tampoco lo establece en esa ley. Digo, no hay nada sobre el reconocimiento de las especialidades. ¿Cuántos enfermeros y enfermeras hay en la ciudad de González? ¿Tenés ese dato o te estoy Aproximadamente 11.000 enfermeros y enfermeras en la ciudad, de esos unos 5.000 cumplen con el requisito de tener, en el sistema público, cumplen con el requisito de tener la licenciatura, que es lo que
digamos, la licenciatura es lo que debería estar en la ley 6035 porque cumple con todos los requisitos. Después podemos hablar cómo hacer para que el resto de enfermeros puedan acceder a ese nivel de licenciatura, que debería ser algo que debería estar en ese proyecto. Ajá. Por ejemplo, que puedan hacerla en horario de trabajo, sin tener que pagar un costo extra para poder hacer la licenciatura, que es lo que nos pasa incluso en las universidades públicas. Carolina, esta lucha que están llevando a cabo, ¿cómo juegan los medios? Bueno, hay como un cierto blindaje, digamos, blindaje hacia el señor Larreta y demás. La realidad es que creo que con muchísima lucha, con muchísimo esfuerzo hemos logrado mantener en agenda pública los reclamos de la enfermería, que son el reconocimiento salarial, laboral con el pase a planta y el reconocimiento profesional con la inclusión en la ley 6035, y lo hemos llevado a cabo con muchísima lucha, con amparos judiciales, lo hemos llevado a cabo levantando firmas en las calles para juntar 40.000 firmas y que la legislatura porteña trate la ley, y con muchísima lucha en las calles, ¿no? Nos hemos movilizado fuertemente durante toda la pandemia. ¿Y cómo siguen? ¿Hay alguna acción en lo inmediato? Bueno, acabamos de venir de una segunda marcha de las antorchas, esta vez por el Día Nacional de Enfermería, otra vez una marcha que fue muy impactante, con muchísima movilización del sector. Hay que entender que la enfermería se le dificulta mucho movilizarse, no solo porque el gremio mayoritario no apoya la movilización ni nos otorga los paros que pedimos, pero además porque la mayoría, tienen pluriempleo, ¿no? Y mayoría mujeres, ¿no? Que además de tener pluriempleo... ¿Hay más mujeres? Sí, por mucho. ¿Porcentaje tenés más o menos ese dato? Yo soy de los números, me gustan. Te voy a tirar uno al azar, ¿no? La realidad es que sí, es un sector ampliamente feminizado. A la vista se ve. Es histórico, claro. Y la realidad es que muchos de nosotros además asumimos cargos de tareas de cuidado, ¿no? La carga social que tiene que ver con las tareas de cuidado en el hogar, pero también de familiares, de amigos. Digo, si vos tenés un amigo enfermero, es al que llamás cada vez que te tenés que aplicar algo, cada vez que tu mamá se cayó y hay que ayudar a levantarla, acostarla. ¿En el sector privado pasa lo mismo? ¿Los salarios son iguales? Bueno, en el sector privado depende, hay sectores que están ahí, depende, porque vos me decís sector privado y yo te digo, me hablas de un geriátrico pequeño en algún lugar del conurbano y claramente no van a cobrar menos que nosotras, pero en el sector privado en general los salarios suelen estar por encima del metro, pero no mucho, no demasiado, y sí tienen diferencias con el resto de profesionales. O sea, sucede lo mismo en el sentido de que no hay una equidad, un respeto a nuestra profesión, una valoración correcta de la profesión. Quiero que escuches, perdón, Sergio, quiero que escuches algo que nos marca Rosario. Tiene que ver con los oyentes, porque evidentemente esto Vamos de nuevo, a ver. Soy Chelo de Valentín Alsina, les cuento que mi mujer es enfermera en un geriátrico y está cobrando 45, 50 más o menos en mano, pero es la única que está en blanco, las demás están cobrando 25.000 pesos y en negro, la mitad en negro. Bueno, como para que sepan. Bueno, justamente te decía, viste, si comparás con un geriátrico, la realidad es que hay muchos sectores en donde hay compañeras y compañeros trabajando a través de monotributo y el gobierno es el primer precarizador. Sí. Muchos de los enfermeros y enfermeras que ingresaron al gobierno de la ciudad, pero también al resto de jurisdicciones del país, durante la pandemia para hacerle frente, que fueron a las salas COVID, que justamente estuvieron en primera línea y absolutamente expuestos cuando no se sabía cómo era, no se sabía nada, y cuando para conseguir un barbijo que nos protegiera tuvimos que realizar amparos judiciales. Bueno, en esa situación los contrataron a través de monotributo y ya los están dando de baja. Entonces, esa es la realidad de enfermería en el país. Es tremendo. Mira, por alguna razón todos acá en el programa tenemos un amor por ustedes, ¿no? Sin conocernos, porque es la primera vez que charlamos con ella. Sí, totalmente. Me gusta cómo charlas, me gusta cómo contás en esto. Sí, podés saber mucho, pero si no transmitís es más difícil la tarea. Así que con esto te quiero decir que queremos que vuelvas, te vamos a volver a invitar con un poquito más de tiempo, pero bueno, ahora decinos, cerrá como quieras, con lo que vos tengas ganas de decir. Bueno, en primer lugar, que creo que la última marcha que hemos convocado ha sido absolutamente impactante y que tiene un valor especial, que es exigirle justamente a los distintos bloques de la legislatura que nos reciban, que hablen con la Asociación de Licenciados en Enfermería, lo mismo para Larreta. Creo que
claramente la ALE es un polo de referencia del sector, de las enfermeras y los enfermeros con ganas de luchar. Ha sido masiva la participación de distintas delegaciones de hospitales, de otros gremios que vienen apoyando la lucha. Estamos construyendo una unidad grande en el equipo de salud. Creo que ese es el camino, que tenemos que seguir luchando, a las compañeras y a los compañeros que se animen a participar, que sigamos juntando las firmas para este proyecto de iniciativa popular, pero por supuesto que sigamos en las calles, porque ese es el camino, lucha, hasta que ganemos. ¿Y dónde se firma ese petitorio, ese documento? Bueno, tengo acá en la mochila, así que ahora ya saco una planilla y empezamos a firmar. Pero así le preguntan a cualquier enfermera, nosotros estamos poniendo como podemos, porque entendé que somos todas laburantes, estamos todas trabajando en por lo menos 1 o 2 empleos y bueno, solemos poner stand en las puertas de los hospitales, en distintos parques y plazas, a veces los fines de semana y demás. Quien habla es enfermera del Hospital Tornú, referente de ALE, Asociación de Licenciados en Enfermería, Carolina Cáceres. Escuchaste su realidad y la de tantos y tantas. Nosotros, ustedes como oyentes, es importante que a la hora de votar tengamos este tipo de exigencias. Totalmente. Porque me parece que es de las cosas más injustas que estamos escuchando en una pandemia mundial como esta. De hecho, hemos logrado una banca para la enfermería, una banca para el sector, porque hemos participado en las elecciones. Creo que eso es importante decirlo, hay que participar política y sindicalmente, porque si no participamos nosotras y nosotros, la política y el sindicalismo lo hacen los que nos precarizan. ¿Quién es entonces enfermera? Yo soy nueva diputada electa para la legislatura porteña por gente de Izquierda Unida. Claro, tenés razón, sí, totalmente, sí, claro, totalmente, bien, excelente. Oda, gracias, Oda está en prensa, es muy atenta, ha resuelto todo, nos ha producido... Nos ha producido la nota... algo para Telesur y me lo produjo todo ella. No te puedo creer. Sí. Tené cuidado porque él se abusa, no le des sí, mucha confianza. Sí, mujeres, gracias por el laburo. Quisiéramos tener la varita mágica para que pasen de 60 a 120, pero vamos a seguir metiendo dedos, como para que sepan que ustedes existen. Y de corazón, muchas gracias por lo que han hecho y por lo que hacen. Muchísimas gracias, se siente el apoyo social de la gente, creo que ha cambiado mucho eso. Mirá, y muchas gracias por el apoyo de ustedes, gracias. claramente. Carolina Cáceres, ¿sí? Enfermera, va por vos.